Muy bien. Es medio extraño entrevistar a mi ex jefe y además a una persona que yo admiro. Entonces voy a hacer el esfuerzo de intentar ser objetivo y además no ser demasiado admirador de la persona que entrevisto. Pero bueno, lo voy a hacer. Bueno, va a ser un diálogo interesante, seguro. Enrique, ¿qué opinión te merece la forma que Israel ha tratado el tema del corona? Yo creo que es un ejemplo. Debo decir que Israel en general y el gobierno en particular y el primer ministro en particular, muy en particular, contrariamente a lo que yo pensaba que iba a pasar, reaccionó rápido y bien. Al principio hubo gente que pensó que se trataba de parte de la paranoia de Benjamin Netanyahu, que reaccionaba demasiado fuerte, que esto igual no era una forma de gripe, no más que esto. Y él entendió rápidamente. Normalmente no lo alabo, como sabes, pero debo decir que en este caso me saco el sombrero. Yo creo que él reaccionó, que su entorno reaccionó rápidamente y bien. Y la prueba es la situación en la que nos encontramos ahora, que me parece, Gabriel, que viene también de otras cuestiones. O sea, por un lado, la reacción rápida del gobierno, yo creo que fue tajante, el impedir que la gente pudiese volver e ir a sus casas de distintos países en un primer lugar, luego se hizo de todo el mundo, luego empezaron a aprobar el aislamiento social cuando aún en Europa ni se hablaba de esto. Realmente todo esto yo creo que hace que hoy Israel tenga este porcentaje bastante increíble de no más de 17 muertos por cada millón de habitantes, después de estas 2 meses y pico de coronavirus que ataca el mundo entero. En segundo lugar, yo creo que nuestros médicos, los médicos de Israel, a pesar de los problemas del sistema de salud, están acostumbrados más que nadie a enfrentar situaciones de emergencia. Y aquí se vio una vez más. O sea, la movilización de la clase médica, que incluye los enfermeros y las enfermeras, judíos, árabes, no hay distinciones en todo esto, unieron sus esfuerzos y realmente es extraordinario, es admirable. Y yo creo que también la opinión pública israelí en general, con muy pequeñas excepciones, reaccionó mejor que muchos países en Occidente, realmente respetando de forma masiva las normas y las instrucciones. Y luego tenemos otra ventaja, Gabriel, que es que somos un país muy joven. Y el hecho de ser tan joven facilita un poco el hecho. Europa es un continente muy viejo. El porcentaje de niños que nace es muy bajo, 1 punto algo. Aquí es más de 3. Entonces la población joven, incluso en los barrios ultraortodoxos, en Bnei Brak, que fueron muy atacados en un principio, yo me imagino que mucha gente ni sabemos que estuvo enferma y que se recuperó rápidamente. Entonces esa ventaja también es un punto a favor. Y hay un cuarto y último punto, si me permites, y es que contrariamente a otros países, nosotros tenemos un puerto de entrada y de salida, que es el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, y por lo tanto es más posible de controlar el flujo de entrada de personas, como muchos israelíes que han decidido, entre ellos mi hija pequeña, que estaba en Vietnam y luego en Sri Lanka y en Tanzania, haciendo una excursión después del ejército, que decidió volver y bueno, y fue más fácil, obviamente, recibirlos y enviarlos a hacer una cuarentena. ¿Cómo entiendes que el estereotipo en el mundo del Mossad es que es una organización que está en todos lados y que es todopoderosa? Y ahora el Mossad está implicada en todo el tratamiento que hubo alrededor del corona, y por otro lado, los servicios de inteligencia, el Shin Bet, utiliza sus capacidades tecnológicas para poder avisarnos cuando alguien está infectado. Eso que en el mundo se ve de forma rara, ¿cómo consideras que se ve dentro de Israel?
Yo creo que en el mundo se ve de forma rara, Gabriel, pero yo creo que se empieza a entender que probablemente no hay otra alternativa. Yo escucho que países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia están estudiando la posibilidad de usar este sistema israelí Hamagen que todos tenemos en nuestro teléfono móvil, que a mí me avisó exactamente si es que me he cruzado de cerca de una persona que pueda ser enfermo de corona, o que hizo que en un principio, cuando aún estaban los restaurantes abiertos, mi hija me llamase y me diga: papá, ¿tú has estado en el restaurante Dalal de Neve Tzedek a las 11:30 de la noche del miércoles? Quiere decir, yo creo que no nos queda otra alternativa en este mundo que se nos viene, que tiene sus peligros y sus riesgos, porque obviamente las libertades personales quedan de alguna forma mermadas con todo esto, pero posiblemente por el bien de la salud y de la sociedad tendremos que pagar un cierto precio en nuestras libertades, pero al mismo tiempo, por eso yo debo decirte que me alegré que finalmente en Israel haya un gobierno y haya un parlamento que funcione, y que espero que en ese gobierno se controle para que esas medidas de vigilancia sean utilizadas solamente para su objetivo, que es el mantener la salud de la opinión pública. En cuanto al Mossad, yo creo que es notable. Israel es diferente, nosotros lo sabemos. Todo partió de un encuentro entre el jefe del Mossad, Yossi Cohen, y un médico importante del hospital Shiva, que es uno de los 10 más destacados del mundo y el más grande de Oriente Medio. Y le contaba el médico, el director del hospital, que temía que en caso de una epidemia que afecte a miles de personas no haya suficientes respiradores. Y Yossi Cohen, que sabe la situación en Irán, que es nuestra gran preocupación en todos sus tentáculos, en todas sus versiones, desde Irán hasta todo el mini imperio que ellos crearon en la región, dijo: bueno, ellos ahora están preocupados, tienen decenas de miles, casi 100.000 enfermos, es posible que el número sea más alto, sea multiplicado por 4 o por 5, cometieron una serie de errores, si quieres luego podemos hablar de ello. En cualquier caso, él dijo: este tema en este momento está anestesiado, si quieres, entonces podemos dedicar nuestras energías a ayudar a Israel a superar este bache, que es uno de los grandes, uno de los importantes. Ayer hablaba con un chico, un amigo muy bueno de origen brasilero, que es Mijael Gilinski, que es coronel de la unidad de retaguardia en la reserva. Él es un abogado y ha sido ahora reclutado para estar en hoteles con gente que tiene el coronavirus, pero en un grado mediano, y entonces los aíslan para que no infecten a más personas. Todo esto son cosas que solo pueden pasar en un país como Israel, que es una especie de gran familia, en la que a veces hay peleas como las peores, las de las familias, pero sin embargo sigue siendo una gran familia. Así que el Mossad puso en funcionamiento su extraordinaria red de gente en todo el mundo, y lo curioso, Gabriel, es que países que técnicamente son enemigos del Estado de Israel fueron los primeros que aportaron equipos médicos a Israel a cambio de conocimientos médicos que les puedan servir en su propia lucha contra el coronavirus. Por ejemplo, sin ejemplos, te puedo decir que son países del Golfo Pérsico, países con los que tenemos una especie de romance. Te puedo contar una primicia que aún no ha sido publicada. Acaba de ser creada, o está siendo creada, de hecho oficialmente la firma será dentro de unos días, pero ya está creada y fundada una Cámara de Comercio, Industria, Israel, Jordania y los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán. Y yo fui elegido presidente de esa asociación, y estamos empezando a trabajar vía Zoom por ahora, intentando crear vínculos, pero escucho de mis colegas de algunos de estos países de allá que realmente ellos se movilizaron a petición de Yossi Cohen, que mantiene el jefe del Mossad contactos personales con algunos de los líderes de estos países,
Curiosamente no tenemos ni relaciones diplomáticas, son relaciones más bien, diría yo, con una amante, no con una mujer legítima, pero sin embargo fueron suficientes para que ellos nos enviasen equipos que son vitales, por si acaso, sobre todo en caso de que haya un segundo rebrote el próximo invierno. Muy bien, o sea que lo que me está diciendo es que nosotros le ofrecemos, por ejemplo, a países árabes información que puede hacer que ellos se mantengan en el poder, los regímenes en cada uno de los países, o los ayudamos a evitar a extremistas que pueden realmente derrocar algún gobierno como este, y hemos desarrollado amistades en base a mutua seguridad de información. Todo lo que tú dices es algo que ya ocurría antes del coronavirus, ya fue publicado, ya empezó a salir, es un proceso que yo acompaño en la última década, de hecho, debo decir en los últimos 7 años más que nada, lo acompaño muy de cerca y realmente me di cuenta que la realidad no tiene nada que ver con lo que sabíamos hace 5 años, 4 años, 3 años. Pero después de encontrarme, yo estuve en Arabia Saudí en enero con el Barça, fui en su avión, tenía que estar ahora en la semana de Pesaj, en Hol HaMoed, tenía que estar allí durante la semana para dar conferencias. Ellos saben quién soy, saben de dónde vengo, obviamente hay mucho interés, pero la novedad, Gabriel, en este momento es que no se trata solo de cuestiones de seguridad como las que hablaste antes y de defensa, sino de intercambio de información sobre temas médicos, por ejemplo. Hay en este momento, desde Marruecos hasta Irak, pasando por todos los países del Golfo Pérsico y obviamente por Jordania y por Egipto, hay conversaciones vía Zoom, como esta que estamos teniendo ahora, de médicos del mundo árabe con médicos israelíes, para que los israelíes les expliquen qué hicieron, o sea, cuáles son sus secretos para llegar a estos resultados en este momento, que son considerados uno de los mejores del mundo, quizás, en el trato del coronavirus. Yo creo que, de hecho, está ocurriendo lo mismo con los palestinos, también hay un intercambio de información muy, muy fluido. Hay conversaciones telefónicas entre los dos presidentes, Ruvi Rivlin y Mahmoud Abbas, que eran inexistentes durante años. Y ahora con el tema del coronavirus hay una especie de diría yo, de suavización de los enfrentamientos. Y yo creo que puede ser importante para el día después, si lo sabemos aprovechar. Enrique, tú, si Dios quiere, dentro de poco vas a liderar un proyecto sensacional, que en base a colaboración entre los países del Golfo, los países sunitas moderados de alguna manera, y el Estado de Israel, una alianza que ya la veíamos. ¿Qué piensas que le podemos ofrecer nosotros a estos países y qué recibiremos a cambio para poder sustentar una relación sólida? Bueno, eso es una pregunta del $1.000.000.000, porque es realmente yo creo que lo tenemos bastante claro, lo que les podemos dar y lo que podemos recibir. Y yo creo que ellos tienen hoy en día, después de 7, 8 años de romance, de preámbulo, de alguna manera ellos tienen los pies en la tierra. Yo te puedo decir que anoche recibí llamadas de algunos de estos países en las que se veían más entusiasmados que nosotros mismos por la creación de un gobierno en Israel. O sea, estaban ellos más angustiados que los israelíes, porque decían, bueno, no tenemos con quién hablar, tenemos problemas y no tenemos con quién hablar. Básicamente lo que nosotros les podemos aportar, de hecho ya hemos empezado a aportar, pero lo estamos aportando en pequeñas cantidades. Y yo creo que el potencial es enorme, el potencial es brutal. De hecho, hoy en día, cuando nosotros vemos lo que está pasando en el coronavirus, cuando vemos que la Unión Europea está contra las cuerdas, de alguna manera, que está en realidad, y la Unión Europea es nuestro principal cliente, creo que cerca de un 70% de la exportación israelí va a los 27 países de la Unión Europea, antes 28, desde el Brexit. La cuestión es que, por un lado, Europa tiene graves problemas. Vemos
Lo vemos claramente, incluso internos y en su relación con el mundo. Por otro lado, Estados Unidos, que tomó un papel, Gabriel, y eso es un punto muy importante, de liderazgo, tanto después de la crisis económica mundial del 2008, como con la ébola en el 2014, como antes en el 2013 con Daesh, con el Estado Islámico, creando una coalición internacional para luchar contra Daesh. En este momento, America First, América primero. Y vemos que Estados Unidos de alguna manera está cambiando su papel y eso afecta a todo el planeta. O sea, el que no haya en este momento un responsable adulto de todo esto que coordine los esfuerzos, incluso en el campo de la ciencia, en el campo del desarrollo de una vacuna, el que hoy en día alguien privado como Bill Gates y su mujer Melinda tengan que ser los que están tomando iniciativas y hablando con presidentes de todo el mundo. Y ayer tuvo una llamada de la fundación por cuestiones que tienen que ver con el Papa. Y todo esto, falta alguien que tome una posición de liderazgo y que de alguna manera desarrolle una estrategia contra todo esto. Y el mundo árabe nos mira a nosotros, mira a Israel como en este momento un posible interlocutor que les ayude a superar una serie de situaciones. Tú describiste algunas de ellas, los problemas de seguridad. Ellos tienen un temor bastante justificado, los sunitas de Irán. Ellos ven en Irán realmente una amenaza importante y en el movimiento chiita que intenta lograr ser hegemónico en Oriente Medio. Y eso les preocupa profundamente, y ven que Estados Unidos tiene un papel menor, que Europa no le interesa, que China lo que quiere es hacer negocios, es la diplomacia de la chequera, si quieres. Entonces, en realidad, queda Israel. Israel pasa a ser un interlocutor en la lucha contra Irán, en la lucha contra el islamismo radical, contra el yihadismo, si quieres, la yihad mundial, y está Israel y nadie más. Por otra parte, Israel tiene, y yo creo que eso es lo que va a sacar al país del hoyo económico profundo en el que nos encontramos, tiene tecnologías, incluido tecnologías médicas, que van a ser críticas para el día después. Y eso es lo que ellos quieren recibir de Israel ayudas. Yo te puedo contar algo que aún no conté, y es que uno de los proyectos que existe en este momento es, por ejemplo, en el Golfo Pérsico hay un porcentaje altísimo de diabetes, por motivos variados, desde la ropa, la galavía, que no necesitas un cinturón y no te das cuenta que te estás ancheando poquito a poquito y engordando y llegando a la obesidad, hasta los genes, hasta la falta de actividad deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que los números son brutales. 40% de los hombres de más de una cierta edad sufren de diabetes. En Israel están parte de los mejores médicos del mundo en este campo. Entonces, una de las cosas que se está planeando, ojalá sea posible, es en territorio neutro, si quieres, en Jordania, en hospitales jordanos, israelíes, médicos israelíes y médicos jordanos, tratando a jordanos y a ciudadanos de los países del Golfo que se trasladen allí haciendo una especie de joint venture. Esto es solo un ejemplo y es anterior al corona. Yo me imagino que ahora en todo lo que es investigación vamos a tener también algún tipo de colaboración. Te doy otro ejemplo. Los saudíes están construyendo la ciudad más adelantada del mundo. Se llama Neom, la más sofisticada. Quieren construir 500.000 millones de dólares de presupuesto. En el Mar Rojo. Van a sacar concursos para construir todo esto. Esperemos, porque estamos viendo lo que ocurre con el dólar, perdón, con el petróleo, y veremos qué efecto va a tener eso. Pero en cualquier caso, yo creo que ellos tienen reservas. El príncipe heredero quiere construir esta ciudad. Yo creo que no te sorprenderá si te digo que hay no pocas empresas israelíes que están en la cola para entrar allí y para trabajar allí. Y la colaboración que ya existe es impresionante sin que haya relaciones diplomáticas, siendo aún enemigos técnicamente, pero empieza a haber una colaboración. Pero hay un punto clave que yo les digo siempre a los árabes, y creo que tú ya sabes que he estado en varios palacios en los últimos años. Yo les digo, no podéis mantener un árbol
con una sola raíz, la de la colaboración en temas de seguridad. Hace falta otras raíces. Y yo espero que justamente este gobierno que se acaba de formar, con gente como Ashkenazi en el Ministerio de Exteriores, entienda esta oportunidad que hay en el próximo año y medio y la aproveche para desarrollar todo tipo de vínculos. El objetivo, Gabriel, el objetivo final, al final del túnel, es llegar a la normalización plena, oficial, formal, a la luz del día, que haya bandera de Israel en las capitales de esos países y que no tengamos que ir escondiéndonos de alguna manera. ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Con quién vamos a empezar? Yo te puedo decir que hay una competencia entre parte de los países del Golfo para acercarse a Israel. Hay países como el Sultanato de Omán, por ejemplo, que son más pequeños y más pobres, que están peleando por no quedarse para atrás en todo esto. Quizás a excepción de un país que está realmente atrás, que es Kuwait. Todos los demás, en este momento, están buscando vínculos con Israel y los están creando. Enrique, la agresividad de estos países que estás nombrando hacia Israel se sustentaba, creo yo, en dos premisas básicas. Una era un tema teológico, y la segunda, la capacidad que tenían de poder mantenerse en el poder y dominar a organizaciones internacionales a base de chequera o petróleo. ¿Tú crees, según lo que ves de ellos, que han hecho el switch en los dos temas? O sea, después del fracaso de ISIS, ¿han entendido que ciertas interpretaciones de la ley islámica los ha llevado a esto? Y lo segundo, ¿crees que han entendido que no van a poder seguir viviendo en base de petróleo con el precio que está ahora y es probable que la humanidad encuentre energías alternativas que haga que la dependencia hacia ellos sea menor? ¿Crees que han hecho el switch en ambos temas? Mira, en el tema islámico es curioso porque yo creo que la mayoría de estos gobiernos hoy en día ya lo entendió hace tiempo eso. Ellos, si tú pudieses saber y si pudiese ser público la lucha que algunos de estos países, te sorprendería si te digo qué países, están haciendo contra grupos islamistas. ¿Sabes qué? ¿Por qué no decirlo? Incluso Qatar. Si tú supieses cuánta gente del Estado Islámico y de Al-Qaeda está en la cárcel en Doha, en circunstancias que créeme que Amnesty International no creo que podría visitar estas cárceles. La lucha que sus servicios de seguridad hacen, ellos entienden que estos grupos son la mayor amenaza contra ellos al lado de Irán. Y por lo tanto, eso ellos lo entienden absolutamente. Eso no quiere decir que no haya sectores dentro de estas sociedades, que algunos especialistas, incluido un israelí con el que acabo de escribir un libro que se llama El terror entre nosotros, que fue publicado en Europa, Aviv Oreg, que fue jefe del Departamento de Jihad Mundial en la inteligencia militar israelí. Aviv cree que hoy por hoy en el mundo musulmán, que tiene 1.600 millones de personas, 8% apoya las ideas salafistas, pero eso no quiere decir que sean terroristas. Una pequeña parte de ellos apoya el terrorismo de forma activa, menos de 0,5%, pero sigue siendo una cifra importante de gente. Por lo tanto, estos países eso lo entienden perfectamente. En cuanto al tema del petróleo, obviamente que ellos tienen un serio problema. Aunque si yo miro los Emiratos, donde está el príncipe heredero Mohammed bin Zayed, probablemente el hombre más rico del mundo, junto a Putin, o miro a los saudíes, que tienen reservas que ojalá nosotros, ellos entienden que todo esto va a cambiar. Es curioso que cuando estuve allí ahora en Jeddah, en Arabia Saudí, y fueron los partidos del torneo que ellos organizaran, un torneo español que compraron para hacer en Arabia Saudí. Yo veía el gobierno saudí allí sentado en el VIP, Royal VIP del estadio, y me sentía un abuelito. La mayoría tenían 33, 34, 35 años. Esa es la edad del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, la edad del ministro de Deportes, Abdelaziz bin Turki Al Faisal, la edad del emir de Qatar, Atani. Todos ellos están
34, 35 años, y este grupo joven que tiene un apoyo también por sus padres que aún están allí, por ejemplo el príncipe Turki, el Faisal en Arabia Saudí, ellos entienden que deben diversificar la economía. Y tú lo ves por todos los lugares. Tú ves que ellos están intentando fomentar algo que no tenían hasta anteayer, que es turismo. Ellos llevan ahora... Menos mal que no se contagiaron por el corona. Imagínate, o sea, esto sin turismo y sin embargo también ahí tienen un problema. Pero quiero decir, ellos están diversificando, intentando llegar a otras cosas y en eso incluso Israel tiene un papel importante. Te puedo decir, por ejemplo, que una de las iniciativas que hay, en este caso del IDC, de Herzliya, de, ¿cómo le llamaríamos en español? La universidad privada más importante de Israel, donde yo enseño, el presidente, el profesor Reichman, va a abrir un campus en Pafos, en Chipre, destinado a estudiantes y doctorantes de todo Oriente Medio. Y ya empiezan todo tipo de vínculos. Quiere decir, están ocurriendo cosas mucho más allá de la defensa, de Mossad, de ejército, y yo creo que eso es bueno, pero obviamente depende también de nosotros. Hay que hacerlo. Debo decirte que también aquí yo alabaría a Netanyahu hace 3 años, 4 años, 5 años. Él invirtió profundamente en este tema, en secreto, total, porque si esto salía a la luz inmediatamente se cancelaba todos estos procesos. En los últimos años él está más ocupado con otras cuestiones y este tema lo abandonó. Y recibo muchas quejas de los países árabes diciendo, bueno, a ver si ya tenéis un gobierno que se ocupe porque nos prometéis, pero no pasa gran cosa. Ojalá ahora tengamos una oportunidad si este gobierno de unidad de emergencia se mantiene. ¿Cómo lo interpretas el nuevo gobierno? Mira, yo debo decirte que quizás te sorprenda, yo creo que es una opción la menos mala posible. Yo creo que llevar a Israel a la alternativa a la política, ¿qué es la política? La política es el arte de lo posible. Y obviamente, a mí personalmente no me hace ninguna gracia que un primer ministro, que además, como te dije antes, es una persona de mucho nivel, alguien que esté inculpado en el tribunal, continúe siendo primer ministro. Me siento incómodo con esto. Sin embargo, si tú me preguntas como padre, que tiene hijos, que algunos están aquí, otros están en el ejército, ¿quién debe dirigir la campaña contra el coronavirus? Yo creo que Netanyahu. Yo espero que él siga estando. En este momento hay que poner de parte lo que es menos importante y poner la vida es lo más importante de todos nosotros. Tenemos 2 grandes temas, si quieres, o 3. Uno es realmente el vencer el virus. 2 es ocuparnos de la economía. Piensa que teníamos 3.8% de desempleo, de paro, uno de los más bajos del mundo, técnico. En este momento tenemos 26. Eso es brutal. 1.200.000 personas. Hay que ocuparse seriamente de eso. Y el tercero es lo que hablamos antes, nuestra relación con el mundo árabe que nos puede abrir mercados también en el campo económico. Nos puede abrir mercados extraordinarios. Piensa que se trata de 57 países musulmanes, entre ellos 23 países árabes. Basta que un cuarto, un tercio, empiecen a hacer más negocios con Israel, es un mercado muy, muy importante. Entonces, yo cuando miro las alternativas, y la única alternativa que había a este gobierno son cuartas elecciones. Yo creo que la opinión pública israelí se encuentra en un momento peligroso, en el que empieza a dudar de la democracia, empieza a dudar de la efectividad del sistema democrático israelí, y eso es lo más peligroso que puede ocurrir. Por lo tanto, yo pienso que no había otra alternativa. Yo pienso que es muy bonito levantar la bandera negra y quejarse y ser un profeta y decir, yo tampoco me hace gracia que el primer ministro esté inculpado, pero que siga su proceso legal y cuando llegue el momento él tendrá que irse si es que realmente se comprueban las acusaciones contra él. Si no, que siga y yo espero que se apruebe finalmente esa ley que sé que Gantz intenta conseguir también de 2
mandatos como máximo, o sea, 8 años como máximo. Yo creo que los pañales y los políticos hay que reemplazarlos con frecuencia por los mismos motivos. Y por lo tanto, lo que tú no haces en 8 años, como dijo una vez Netanyahu en los años 90, ya no lo harás después. Así que creo que, aunque sea un gran líder, hay un momento en el que basta y hay que dejar a los otros que sigan. Resumiendo, no es el gobierno de mis sueños, pero siento un enorme alivio que finalmente hay un gobierno con plenos poderes después de 450 días de orfandad, si quieres, de alguna manera en Israel. Enrique, tú fuiste candidato al Partido Laborista para una de estas elecciones, de las primeras, ¿verdad? Hace 3 atrás ya. Sí, ya, me parece un siglo. Sí. Supongo que a ningún demócrata le causa gracia que no hay una alternativa ideológica fuerte al actual gobierno, porque ambos sabemos que si tú preguntas realmente qué opina el partido Cajón Labán y qué opinan sus diputados, es probable que nadie sepa qué opinan. O sea, es un partido que realmente ideológicamente sabemos que carece de columna vertebral seria. Pero sin embargo el Partido Laborista sí tiene una columna vertebral seria, Meretz sí tiene una columna vertebral seria, los partidos árabes, los ortodoxos, tienen una visión de mundo. ¿Cómo explicas la caída brutal que estamos viendo del Partido Laborista y de la izquierda general en Israel? Mira, antes de esto debo recordarte que también el Likud no tiene un programa político escrito. O sea, tú si buscas su programa político, inexistente hace ya más de una década. O sea, el partido que gobierna Israel. Pero si le pregunto, gobierna Israel. Tú no sabes lo que piensa, si está a favor de los 2 estados, si está a favor de un solo estado, qué quiere conseguir de este país. El propio Netanyahu una vez dice una cosa, otra vez dice la otra, desde el 2009, desde el famoso discurso de Bar Ilan, aún en la época de Obama. Mira, yo creo que el laborismo tuvo una función fundamental en la historia de Israel. Yo creo que el laborismo creó el Estado. Me da pena que esa sea su situación 72 años después, pero creo que se lo ganó. Yo creo que se lo ganó. Yo, después de haber visto de cerca lo que hay realmente allí, tú no puedes entregar un partido al aparato que esté gobernado por funcionarios que son aparachikim, si quieres, gente que vive de esto y que eso es todo lo que quiere conseguir. Es algo que no llega tanto a la opinión pública, pero es así que funcionó este partido. Yo recuerdo una frase que me dijo un líder importante del partido, uno de los primeros, cuando yo entré en esta aventura, me dijo: tú superas en tu capacidad a prácticamente todos los que están aquí, pero tú jamás serás elegido porque no perteneces a ningún aparato. Y ahí en ese momento yo entendí que algo no funciona cuando esa es la situación en un partido. Yo no sé si se va a recuperar o no el Partido Laborista, lo dudo. Yo creo además que cuando yo veo cómo la izquierda cae en esta política, no me gusta generalizar, no es toda la izquierda, pero parte de la izquierda, cae en esta política de buscar el mundo ideal, de manifestarse contra este gobierno de emergencia. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Que el mes de agosto vayamos otra vez a votar y que Netanyahu gane con 70 escaños con su coalición? O sea, ¿qué es lo que es un aire casi suicida en este tipo de izquierda? Y la verdad que yo, si hay algo que no soy, es suicida, y siento cierta alergia a ese tipo de política, que es una política de moralista, desconectada de la realidad. Yo creo que lo primero que hay que hacer, y el secreto de este país, que es un experimento, uno, en mi opinión, el más fascinante de la humanidad en el último siglo, es el pragmatismo, es el saber adaptarse a las realidades, es buscar la opción menos mala para ir adelante.
Y por lo tanto todo esto me hace pensar que mientras no haya un cambio fundamental en ese centro izquierda y izquierda, están condenados a convertirse en una especie de reserva natural. Enrique, para terminar, salimos del corona y Israel y el Medio Oriente. ¿Nos favoreció o salimos mejor parados? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación de Israel en el futuro? De acuerdo a los nuevos componentes creados por esta pandemia a nivel mundial y a nivel regional. ¿Cómo lo ves? Abba Eban decía que un país que no cree en un país como Israel, si no crees en milagros, no eres realista. Yo creo que nosotros en este aspecto Israel es una especie de milagro eterno que va adelante porque tú miras realmente 9 millones de personas y los logros que han conseguido llegar con todas las dificultades y ahora una más, como si faltasen todas las demás. Esta mañana cuando escuchamos la sirena de Yom HaShoah, yo pensé por un momento, ¿esto qué es? ¿Hamas? ¿Misiles? ¿Hezbollah? No, hoy es el día del Holocausto. Realmente solo en un país como Israel algo así puede pasar. Mira, yo pienso en estos momentos, Gabriel, en los abuelos de 80 y pico de años que están encerrados en sus casas, que sobrevivieron a la Shoah, vivieron la Shoah en primera persona, vieron cómo mataban a sus familias. Vinieron a Israel, crearon un Estado, lucharon en 10 guerras, vieron sus hijos, padres, hermanos, amigos cayendo a su alrededor, fueron a funerales mucho más de lo normal, vieron cómo caían misiles desde Irak, desde el Líbano, desde Gaza, vieron cómo creaban un país próspero, un país que tiene hoy una renta per cápita superior a la de Japón y a la de Francia, de Italia y de España. Pero al mismo tiempo, de repente, como si faltasen los problemas, surge el virus, el COVID-19, que les cierra en sus casas. Y todo esto lo vivieron en una sola vida. No creo que en la historia de la humanidad haya ocurrido una generación que haya pasado todas estas cosas en una sola vida. Es verdaderamente increíble. Yo creo que Israel saldrá bien de esta crisis. Yo creo que nuestros problemas tienen que ver con nuestra decisión de qué queremos ser cuando seamos grandes. Y el hecho es que ya empezamos a ser grandes. Ya tenemos 72 años, ya es una edad respetable. Tendríamos que empezar a pensar un poquito más en decisiones de futuro. Los israelíes son los mejores del mundo en la improvisación, en las crisis, en resolver los grandes problemas que te caen encima de forma inesperada. Somos buenos en la estrategia, en planificar el futuro, en pensar a medio y a largo plazo. Llegó el momento en esta etapa de la madurez de que lo hagamos y yo creo realmente de que si lo hacemos, Israel puede convertirse en algo que, como me decía Shimon Peres, ni Ben Gurión en sus mejores días soñó que algo así fuese posible. Igual yo no me hubiese imaginado jamás que yo, que era tu productor, yo te tuviese que entrevistar a ti. ¿Te das cuenta? Sí, muy surrealista. Pero lo hiciste muy bien y eres muy peligroso como entrevistador porque sabes todos los talones de Aquiles. Tú. Enrique, muchas gracias, querido. A ti, cuidaros muchísimo y un fuerte abrazo y besos a Eva.